Buenos días, muy buenos días, gracias. Gracias mil por la oportunidad en la mañana de este martes 12+1 de noviembre, porque lo cierto es que personalmente uno no cree en brujas, pero de que vuelan, vuelan. Permítanos acompañarles y comentarles la actualidad. Ese es nuestro trabajo. Muy buenos días, compañeros. Don Nelson Rodríguez y Fontana Rosa. Buenos días, bueno, caballeros y caballeras. Buenos días a los camaradas amigos. y camarados. Sí, buenos días a los amigos televidentes. Martes 13, por eso el señor se estaba montando en su escoba. 12+1. Yo por formación ideológica, yo no creo en supersticiones, en cábala. Aunque a veces creo que de que vuelan, vuelan. Pero sí respeto a los que se cuidarán hoy de salir con el pie derecho. Recuerden, nada del pie izquierdo, porque entonces es un día malo que tendremos. Martes 13, los buenos días a Adis Burgos. Buenos días, señores, si uno se lo coge con humor, porque hay tantas cosas de que hacer observación cuando uno está mirando los temas del día, que hay que plantearlos a sí mismo como refrescando el ambiente, porque si lo tomamos todo literalmente, óigame. Fíjense ustedes, quiero arrancar hablando de que el comportamiento de la sociedad se va viendo día a día como un semáforo. Está en rojo, está en amarillo, está en verde. Y hay aspectos en los que uno se va poniendo en rojo y parece que no lo va notando. Y eso justamente entonces es lo que quiero abordar, porque en los últimos días hemos visto una muy interesante militancia de la gente en temas que tienen que ver con justicia. Pero es tan sensible el tema de la justicia cuando usted no permite que la institucionalidad se imponga, que podríamos estar cayendo en obstrucción de la justicia. ¿Y cuánto se ha criticado en los últimos días lo que parece ser asomo de justicia o lo que literalmente lo ha sido? En muchos años que nosotros venimos observando que se va debilitando y que la gente pierde la confianza, pero ese perder la confianza tiene que entonces ser encauzado por la fortaleza institucional. ¿Qué es lo único que puede rescatar una justicia en la que la gente está bajando el nivel de contacto? El nivel de confianza es eso, que se hagan más fuertes los instrumentos. Y para hacer más fuertes los instrumentos hay que dejar que se haga la tarea. En el día de hoy, nueva vez nos estamos levantando con manifestaciones en la frontera reclamando la libertad de un fiscal que ha sido acusado de abuso sexual a un menor. Ayer les comenté que he tenido ese expediente en la mano y que lo que dice el expediente es muy comprometedor. El gran pecado de la información corrida en primera instancia es que se le atribuían 15 casos que no son los que figuran ahí. Está instrumentado solo lo de un menor que se refiere a otro menor, pero que para los fines solo figura él. Entonces es muy delicado porque nosotros estamos reclamando que los delitos sexuales sean perseguidos, llevados hasta las últimas instancias, que esto no se quede impune. Entonces la sociedad tiene un discurso que no está siendo coherente. La justicia tiene que hacer su trabajo. Ayer no se pudo conocer la medida de coerción, por un lado porque estaba muy cálido el ambiente, humanamente hablando, estaba peligroso, literalmente peligroso. La gente estaba en son de furia, en son de turba, a las afueras del Palacio de Justicia de Montecristi, pero técnicamente no se pudo hacer porque la jueza se inhibió considerando que tiene un lazo de amistad especial con este fiscal. Sigue su curso, pero yo estoy advirtiendo que como sociedad nosotros podríamos estar aventurándonos a hacer muchos estallidos de obstrucción de la justicia si continúa este comportamiento. Y eso en el semáforo es una señal de alerta en rojo. Como también es una señal de alerta en rojo el informe que han hecho las casas de acogida del Ministerio de la Mujer. Y quiero advertir que los números de ellos no son el total porque las casas de acogida que tenemos no solo son las del Ministerio de la Mujer, también tiene el Ministerio Público. Pero las cifras que dan son un ejercicio sano para poder ver qué ocurre ahí dentro. Cuando usted imagina una casa de acogida, ¿qué usted cree que está pasando en ese lugar en donde la gente solo habla de miedo, de violencia, en donde mamá no puede estar en la casa porque la van a matar, en donde los hijos igualmente tienen el terror de que de repente papá se convirtió en un monstruo? Y todo eso es una película que no logran asimilar. Y no logran asimilar porque se supone que la casa es un entorno en el que lo que hay son muchas emociones encontradas, aún las buenas, sí. Las emociones buenas y las malas. El hogar es ese volcán que a veces se pone dulce, a veces se pone salado.
¿Qué dice este informe? Ellos señalan que desde enero hasta ahora han tenido 1.113 personas, pero de esas 1.113 personas, el 51%, o sea, más que las mismas mujeres, son niños y niñas. Niños y niñas que están ahí porque también su vida se vive en peligro o porque de manera necesaria tienen que estar tutelados por mamá, porque si tú te llevaste a la mamá, tienes que llevarte a los pollitos, que son la manera en la que están seguros. Ese es un número grave, porque significa que nosotros estamos no solo revelando cuando tenemos un feminicidio, un mal de la mujer que está sufriendo hoy, sino que estamos preparando a esa generación que va a suceder ahora, a los niños y las niñas que ahorita van a ser los adultos, bajo un imperio de miedo, porque no conocen cómo lidiar con la violencia. Esto es más peligroso de lo que nos estamos imaginando, más porque como los programas preventivos están tan flojos, ayer estuvimos hablando de que no se ha podido asumir en el Congreso un proyecto de ley en el que en las escuelas comencemos a hablar de prevención, lo que sería básico. Entonces, ahí usted comienza a entender por qué tantos planes no dan pie con bola. No dan pie con bola porque nosotros no estamos yendo a la raíz. Estamos siendo muy reactivos en los planes. La prevención se sigue quedando floja y eso lo justifica el tema de que todavía no hay dinero para lidiar con esto. No hay dinero suficiente. Vamos chele a chele tratando de que el programa A con el programa B supuestamente se encuentren, pero eso no es así porque hasta que no lo veamos como un programa de país que comience desde la A a la Z, en algún momento la mesa se va a cojear. Entonces, por ahí van las cosas. Recuerden que nosotros estamos criando niñas que en una generación futura serán mujeres más libres respecto a sus decisiones y no tendrán que lidiar con que un hombre las agreda porque ellas decidan no continuar una relación. Pero la niña o el niño que es llevado a una casa de acogida ya tiene un chip distorsionado de lo que es la familia y de lo que es el contacto con la violencia y sus consecuencias. No podría en este inicio, antes de pasar también con ustedes, dejar de tocar lo grave que es el asunto de los vertederos en un tripartito, porque son tres temas que quiero dejar sobre la mesa. Un tripartito, el más reciente informe con el que tuve de hecho contacto con Marcos Barinas, que es nuestro urbanista aquí, sobre los vertederos, dice ascos. Los vertederos municipales en República Dominicana son el 99%, literalmente el 99%, un escenario en donde usted va a comprar comida, pero también va a comprar bacterias. ¿Por qué? Porque hay un hacinamiento que no ha podido controlarse. Los diferentes alcaldes que han sido más guapitos han decidido quitar de las calles a los vendedores ambulantes y concentrarlos en mercados. Eso obliga a que los mercados tienen necesariamente que ser gestionados. Y eso es lo que no está pasando. No está pasando en mayoría de los lugares porque tenemos que respetar que hay algunos como Santiago, San Cristóbal y el mismo Santo Domingo que se han manejado con un liderazgo con unas nuevas reglas. Pero fíjense, cerrando este asunto, en Dajabón, por ejemplo, el mercado lleva en un lugar en donde usted tiene contacto con la peor contaminación, porque yo creo que no necesito explicar por qué es la peor contaminación, llevan 2 semanas sin agua. Dígame cómo usted explica que un lugar en donde se venda comida, en donde lo que usted se va a comer esté en el piso y en donde hace poco aquella persona vino del baño, se pueda contar con mercados que sean salubres y no haya agua y no haya baños. Los alcaldes municipales, si podríamos hacer un programa con esto, son responsables de ese cuidado. Más porque aunque se hizo hace 6 años una red de mercados municipales aspirando a que todos tengan mercados modelos, eso ha sido solo teoría y en la práctica el Merca Santo Domingo es el único ejemplo que podremos presentar. Los mercados son ahora mismo el futuro de una gran cantidad de gente que ha tenido que emprender. ¿Hacia dónde va la economía dominicana? Hacia el emprendimiento. Los quitamos de la calle y los concentramos en grandes mercados que serán durante probablemente toda su vida su única manera de generar dinero, porque ellos no tienen otro criterio, no tienen otra formación más que vender lo que un productor le dio y por ahí salir a camino. Recuerden que la filosofía de los que están formados en otra generación es más ir al empleo que hacer su propio negocio. Así que hay que felicitar a los que han tenido la capacidad de hacer sus propios negocios, aún pese a las limitaciones. Pero señores, así no hay manera de respaldar el trabajo de los más atrás, los que van más atrás en la cola. Y nosotros tenemos que reclamarlo. Dentro de todas las políticas municipales, los alcaldes tienen que proveer para que no sean arropados por las grandes cadenas que están poniendo en todas las ciudades sus supermercados una manera de competir. Y esa competitividad solo es
posible si los mercados son llevados a un nuevo nivel, que haya limpieza y que haya orden. Lo voy a dejar hasta ahí porque es apenas el comienzo y los caballeros tienen buenos temas también para nosotros. Bueno, la verdad es que uno cuando se pone a estudiar, a observar la realidad nacional, la pregunta que le viene a la cabeza es, bueno, ¿estamos los dominicanos, la sociedad dominicana, construyendo un Bolsonaro? Un loco, que uno le dice loco, pero que por alguna razón que hay que estudiar despacio, conecta con la gente. Y hay que preguntar por qué conecta. Siempre hago la autocrítica, que es generalizada, de que con el caso Trump todos nos equivocamos. Todos. Cuando salió este señor que él quería ser el candidato de los republicanos, bueno, ven acá, este millonario sin oficio. Pero el tiempo ocurrió, el tiempo pasó y ocurrió el hecho. En el caso dominicano, nosotros vamos comprando cada vez más numeritos para la rifa del Bolsonaro. Lo más reciente es la gran noticia de las últimas 36 horas, es lo que le ocurrió al doctor Pedro Ureña y a 7 compañeros en la frontera, que puso en evidencia que el Estado dominicano es incapaz de proteger a los ciudadanos dominicanos de las turbas de haitianos, que por cualquier problema cruzan y agreden. O sea, por ejemplo, las autoridades haitianas incautan un motor de un haitiano, entonces ellos se molestan, cruzan y agreden, porque esto le ocurrió a Pedro Ureña, al doctor Cordero, eran 8 galenos de tanto prestigio como Ureña o el doctor Cordero. Entonces, claro, es noticia, entonces ahí hay unas relaciones primarias. Cuando tú me mencionas a mí a los Corderos o a Ureña, a mí me duelen, entonces yo retuiteo y me indigno. No, Maquinini, vete al paso. Esa es la cotidianidad de la frontera. Entonces, por un lado tenemos esto, un Estado incapaz e incluso el gran problema, mírenlo ahí donde aparece, ellos lo denunciaron, habían 2 miembros del ejército, pero tienen instrucciones de no repeler agresiones. Ajá, porque nadie está diciendo que deben ser fusilados quien agreda a un dominicano. Sí, pero algo tiene que hacer. O sea, se tiene que determinar una estrategia, qué puede y qué debe hacer y de qué manera hacerlo, un protocolo, quiero decir, qué puede hacer un agente, un miembro del Ejército Nacional, 2 que están de este lado y una turba de haitianos cruza y agrede a un dominicano. Eso hay que determinarlo. Pero insisto, ahora estamos hablando hoy de esto porque le ocurrió eso al doctor Ureña, al doctor Cordero y a otros de relaciones primarias y de gran prestigio profesional. Pero eso es lo de todos los días. ¿Qué va a pasar? Seguro que ya hay formada una comisión. Pero ayer hablábamos del intercambio de disparos que mataron a Moreno 27. El video. Comando. No me mate, comando. Mire, comando, que aquí hay 2 niños. No me mate, comando. Aquí adentro hay 2 niños, no me mate. Entonces, anoche alguien filtró un video donde está el Moreno 27 manipulando armas. ¿Y quién ha dicho que el señor es Sor Juana Inés de la Cruz con calzoncillos? ¿Quién lo ha dicho? No, aquí nadie está defendiendo que este señor sea un cura de barrio, de los buenos. No. Lo que estamos criticando es que la Policía Nacional no tiene legalidad porque aquí la pena de muerte no está aprobada, pero además, el día que haya una pena de muerte hay un proceso judicial para que un tribunal diga sí, señor, usted está condenado a la pena de muerte. Entonces no se puede ir asesinando personas. Y eso crea ¿qué? Bueno, una desvalorización de la vida entre los miembros de la policía, pero también entre los delincuentes. Por eso el delincuente que antes salía a robar, ahora sale a robarte el celular y tú, si por una reacción humana intentas evitar que te roben el celular, el tigre saca una pistola y te mata. Porque la policía con esa práctica ha desvalorizado la vida. La vida no vale nada. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer?
¿qué vamos a hacer? Porque, insisto, sí, el asesinar supuestos delincuentes, siempre delincuentes pobres, ¿eh? Y no es que yo esté de acuerdo que asesinen, que no le pase nada a nadie, para eso está la justicia. Pero póngole el paréntesis que los asesinatos se dan contra supuestos delincuentes siempre pobres, carajitos del barrio, jodedores, como se dice en el barrio. Nunca un gran señor, nunca. Entonces, de repente nos encontramos con que en la República Dominicana alguien se cree que asesinando supuestos delincuentes se va a resolver el problema de la delincuencia y de la violencia, y es imposible, porque ayer yo presentaba estadísticas de estas cosas, y si asesinando supuestos delincuentes se acabara o afectara positivamente la tasa de homicidios en el país, pues las calles de República Dominicana deberían ser una estancia infantil de la paz. Pero ustedes saben que no, que este país va de mal en peor. Yo a mi hija pequeña le recuerdo siempre, caramba, Leslie Paz, ¿cómo va a ser que hace apenas 13 años yo andaba contigo encaramada aquí, todo Piantini, a las 9:30, 10 de la noche, y la mamá me echaba un boche cuando yo llegaba? Digo, no, pero espera, yo no pude estar con la niña, yo quiero pasear. Pero hasta ahora, sí. Esa era Santo Domingo hace 10 años. Hace 8 o 10 años usted andaba, ahora usted tiene que estar por lo menos loco para agarrar su muchachita, encaramársela aquí y salir a pasear por la Roberto Pastoriza. ¿A quién se le ocurre? Bueno, entonces seguimos como sumando, comprando para la lotería, comprando numeritos para sacarnos la lotería de un Bolsonaro, y ahí está el nieto y ahí está Karim. Para poner solo 2 ejemplos, pero hay otros, aquí hay unas caricaturas de gente, sí, pero Maquinini, vete al paso. Así se le dijo a Trump y así se le dijo a Bolsonaro. Y ahí viene la explicación por qué los pueblos votan a este tipo de gente. No es solamente, no podemos quedarnos a hablar la parte oscura del señor Trump o este señor Bolsonaro, defensor de una dictadura, que le dice a la dictadura que el único error que cometió fue que torturó mucho pero mató poco, y cosas impresentables, ¿no? Aquello de que él no viola a su compañera diputada porque es muy fea, ella puede vivir tranquila. Entonces, pero ¿cómo va a ser que en un país un señor así gane las elecciones? Bueno, por cosas como estas. Porque la clase dominante de un país, los poderes fácticos de un país, van haciendo cosas. Lo que está pasando con la aplicación de la ley de seguridad social y las ARS y el no establecimiento del sistema de atención primaria que manda la ley hace 16 años. Entonces aquí estamos. Si faltaba acá algo, ahora está el caso del exfiscal de Dajabón que comentaba Adis. La cosa ya va tan mal que el pueblo se ha echado a la calle, indignado. Pero un señor que, si usted ve el expediente, por lo menos merece tener la oportunidad de demostrar su inocencia o de demostrar al Ministerio Público su culpabilidad. No de mandarlo a su casa y decirle aquí no ha pasado nada. Con lo que dice en el expediente confirmado, no. Entonces, yo quería repasarle a ustedes todo lo que nos está ocurriendo. Temo Montaz dice que hay que hacer un acuerdo nacional para que durante 100 años no se modifique la Constitución, no haya reelección, quiero decir. Adiós, Temo. Pero ¿y para qué vamos a firmar un convenio si el contrato social por excelencia de una sociedad es la Constitución? Y aquí te aparece un tipo que te dice, no, lo que pasa es que el presidente es maravilloso, un gran presidente, y como ha hecho un gran trabajo, merece continuar. Pero bien lo hizo Obama. Y si es con esa lógica, Leonel entregó en el 96, en el 2012 con un 60, qué sé yo cuánto de popularidad. Ese argumento no puede ser válido. Para no hablar del PLD del 99-2000. Y si lo sigue haciendo bien. Entonces, en un país así, fíjense cómo, cuando un político como Temo plantea eso, uno le responde, pero Temo, ¿cuál acuerdo de qué? Si aquí se modifica una constitución, se pone un transitorio explicando taxativamente, y todavía hay que esperar a marzo, a ver qué tal. Que yo personalmente, hasta que me equivoque,
Yo fui de los que se equivocó en el 15. Entonces, si me vuelvo a equivocar, se lo diré aquí. Yo apuesto a que no. Yo creo que el presidente Medina, cuando le revise el checklist, como hizo Lionel en el 2011 para el 12, cuando él revise el checklist, se va a dar cuenta que no le conviene y no va a hacer lo que significaría, señores, esto de la modificación constitucional de la manera en que tendría que hacerse. Y a Roberto Rosario me remito. Entonces, lo que quería era presentarles estos ítems de cómo los dominicanos de a poquito vamos comprando numeritos para que un día el pueblo votante de la República Dominicana se enamore de un Trump, de un Berlusconi, de Marine Le Pen en dominicano. Y entonces volveremos a Jeremías, a lamentar lo que no hemos sido capaces de defender, porque de que lo estamos haciendo muy mal como sociedad, y eso marca fundamentalmente a los poderes fácticos, a los dueños del país, a los que mandan en el país, a los que tienen más que perder, pero también a nosotros. Pero imagínense, vamos sumando puntos, ítems, para que en algún momento llegue el instante en el cual la mayoría de los dominicanos no crea en la democracia. Así van las cosas. Don Nelson Rodríguez. Todavía hay patria, señor Macchini, todavía hay patria. No, la patria está en el alma de cada quien. La patria siempre habrá. No. Hasta para los palestinos hay patria. Coincido en lo esencial de su comentario, pero hay cierto dejo de pesimismo. Y no le menciono a Latino Barómetro, porque entonces voy a reforzar ese pesimismo suyo. He estado viendo en estos días Latino Barómetro, la encuesta esta que mide a 18 países de América Latina. ¿Y qué dice Latino Barómetro de nuestras instituciones? Oigan esto, que solo un 12% confía en el gobierno, un 20% en el Congreso y un 21% en la justicia. O sea que el ciudadano común va perdiendo poco a poco su fe en las instituciones básicas. Mire que mencioné gobierno, que es como decir el poder ejecutivo, mencioné Congreso y mencioné justicia. Esos son tres pilares de la democracia. Y dejaste los partidos políticos que están peores que esos tres. Bueno, eso es otro pilar. Joder. Incluso me gusta del Latino Barómetro porque la confianza en los partidos está por el suelo. Pero dice el Latino Barómetro, que no es el objetivo de mi comentario, pero déjeme completar la idea, que se le pregunta por qué partido usted votaría si las elecciones fueran hoy. Y solo un 35% mencionó algún partido. No, perdón, al revés. Solo un 35% no mencionó a ningún partido. Y cuando digo que simpatizo con eso, porque hay algunas encuestas que dicen que el 60% votaría por ninguno. Yo creo que anda por ahí, lo que es la media, 35-40%. Pero lo que quiero rescatar del comentario del señor Macchini es que se ha estado desvaneciendo la confianza en las instituciones del sistema. Y en el caso de la frontera, yo quisiera pensar que se trató de un hecho fortuito, producto de una situación que había desde el día anterior, porque todo se originó, que unos militares dominicanos le quitaron 2 motores a los haitianos, qué sé yo, por qué razón. Entonces eso estaba encendido desde el viernes y estas 7 personas pasaron por ahí y fueron retenidas con el dramatismo que señalan esos videos, porque es dramático, señores, eso es de persignarse, de confesarse con esa turba. Se hablan de unos 100 de haitianos con machete, con hacha, colines, con todo instrumento cortante, y tenerte a ti ahí retenido, hasta que apareció una persona que parece que conoce la zona y dijo: digan que ustedes son americanos, o sea, de Estados Unidos. Parece que hay cierto respeto. Y solo así, o sea, que ya eso es una afrenta nacional, que tenga que un dominicano usar o invocar otra nacionalidad para que lo dejen libre. En su territorio. En su territorio. Eso duele el alma, eso parte el alma.
Y es un punto que desfavorece mucho al gobierno y a Danilo Medina, porque es el tema migratorio. Recuérdense que en su rendición de cuentas del 27 de febrero, el punto básico de Danilo fue la seguridad de nuestra frontera, enviando un mensaje o tratando de enviar un mensaje a la población de confianza, porque todas las encuestas dicen que el 80, el 90% de la población dominicana está preocupado por el tema migratorio y pide que se regularice la presencia de los haitianos en el país. Entonces, ese simple hecho echó por la borda todo lo que anunció Danilo y todo lo que se ha venido haciendo desde el 27 de febrero. Incluso la medida más próxima a este acontecimiento, hace un par de semanas, que el gobierno lanzó el cerco fronterizo, que es ubicar 360 militares en puntos de acceso no formales. Como ese callejón que ustedes vieron ahí se supone que debió haber varios militares cuidando ese punto, ese acceso no formal. Eso no funcionó. Como anteriormente el gobierno puso en acción 2 fuerzas de tarea conjunta en Jicomé, aquí entre Peravia y Asua, tarea conjunta interagencial, o sea, una cosa, una chulería. En un mismo sitio coinciden agricultura, medio ambiente, la DNCD, la policía, aduana, migración, y ahí resuelven todos los problemas, medio ambiente y agricultura para los problemas fitosanitarios. Danilo anunció, y dijeron que se cumplió, que iban a mandar 1.000 soldados entrenados debidamente a la frontera, o sea, gente de academia, o sea, con una formación para manejar la frontera, y que fueron, que se iban a reforzar los vehículos, de que fueron, que se iban a emplear drones, de que fueron, incluso los más recientes, lo trajo el amigo del IDAD, de Israel, una chulería de drones, parece que no funcionaron. Entonces, todo se va a pique por ese hecho. Se acrecienta la desconfianza ciudadana y, señores, reitero, el tema migratorio es fundamental en la República Dominicana, es algo que siente directamente la gente. Y termino retomando a Latino Barómetro, porque habla que la preocupación principal en 18 países de América Latina, atención Pizarra, es la economía y es la violencia o seguridad ciudadana, que esos son los dos temas centrales. Y yo le agrego un tercero, que es el migratorio, no solamente por esta caravana, sino porque es un problema de actualidad mundial. Dice el Latino Barómetro que la política y la corrupción pasan en su encuesta a un segundo plano. Y sucede que aquí nosotros pensamos que todo es política, o sea, los partidos dominan la agenda, que todo es el tema de la corrupción, pero los temas centrales son lo que afectan a la gente, lo que conllevan a la expectativa ciudadana, y la migración y la presencia haitiana es un tema central de primer orden. Yo deploro que todos esos temas bonitos que anunció Danilo se hayan ido a pique, porque nadie va a pensar en drones, en fuerzas de tarea conjunta, en 1.000 militares especializados, en el cerco fronterizo, sino en la dramática escena que todos pudimos ver y que engrifan a uno y sobrecogen el alma sobre la manera que eso se desenvolvió. No digo más. Bueno. Lo cierto es, mi querido Nelson, que la situación está grave. Fíjate cómo se habla de que se van a enviar, o se habló, se iban a enviar agentes, miembros de las Fuerzas Armadas muy bien entrenados. Sí, pero ellos ni siquiera tienen el protocolo de qué hacer en una situación como esa. Y cuidado, quería dejar bien establecido que cuando uno protesta por estas cosas, critica estas cosas, no está sugiriendo que por cualquier agresión, secuestro de un ciudadano dominicano en la frontera de parte de un haitiano, el agente tome el AR-15 y lo fusile. Por favor. Ahora, algo hay que hacer. Se diseña un protocolo y se da un entrenamiento. Porque yo hago la pregunta, ojalá obtener la respuesta. ¿Qué debe hacer un agente, 2 agentes, 3 miembros del Ejército Nacional, del CESFRON, que está en la frontera y llegan 10 señores, cruzan la frontera dominico-haitiana y agreden a 7 dominicanos y los secuestran y ellos están allí secuestrados? ¿Qué hacer? Entonces, personalmente,
por supuesto que estoy en desacuerdo que esto agarren en la R15 y los fusilen. Ahora, algo se tiene que hacer, contundente y rápido, pero algo hay que hacer, porque insisto, no es que ahora estamos indignados porque diablo lo que ha ocurrido en la frontera, señores, ustedes vieron lo que... No, Maquini, vete al paso. Eso ocurre cotidianamente. Lo que pasa es que le ocurre a Juancito Pérez Vidal, alias Tito. Esta vez le ocurrió a gente con relaciones primarias o muy querida como los Corderos o el doctor Ureña. Maquini, déjeme una ñapita. Cójalo ahí. Para puntualizar lo siguiente. Incluso la misma Latino Barómetro dice que la institución mejor valorada es la Iglesia Católica, con un 68%. Pero yo creo que esa Iglesia Católica debe cuidarse de mantener su prestigio. Y yo quiero llamar la atención al obispo Víctor Masalles. Uno va donde un cura a confesarse, pero yo quiero llamar la atención a Masalles y a la iglesia en sentido general por el manejo un tanto manipulador que le están dando al caso Emily. Miren, señores, hablando de pérdida de confianza de la justicia, en menos de una semana ya ese caso se está desvaneciendo. Por eso yo decía al principio que había un alboroto grandísimo, que las armas cedan a la toga porque todo coge su curso normal. Y ese va a ser el curso de los tribunales, el curso de elaboración del expediente. Antes de Masalles voy con Jesús Castro, el obispo auxiliar de la diócesis de Santo Domingo. Él dice que la Suprema Corte debe intervenir y plantea que la sentencia debe ser corregida. No, señor obispo, eso es la justicia. La Suprema no puede echar para atrás ni para adelante lo que hizo ese tribunal colegiado. Eso va a una nueva instancia. Ni siquiera el Consejo del Poder Judicial puede llamar a esos jueces en medio del proceso y aplicar medidas disciplinarias, porque esa gente lo que han aplicado su código. Entonces, está errante, está errática la Iglesia Católica al pedir que se corrija esa sentencia. No sé si por hacérselo gracioso, porque Masalles, y ahí entra lo que quiero decir, ha hecho una burda manipulación de este caso y plantea el obispo de la diócesis de Baní, provincia Peravia, lo siguiente. Caso Emily, él tuiteó esto. Caso Emily es el mejor ejemplo de por qué no se puede admitir el aborto. Y que eso, señores, ¿de dónde sacó Masalles? Que ese caso se puede poner como ejemplo, como la lucha a favor del aborto. Porque ¿cuáles son las tres causales? Primero, cuando el embarazo pone en riesgo su vida. El embarazo no puso en riesgo la vida de Emily. Segundo, por malformaciones del producto incompatible con la vida. Nadie sabe que la criatura de 5 meses que tenía Emily tenía alguna malformación. Y tercero, cuando el embarazo es producto de una violación sexual o incesto. Tampoco eso ocurrió. Incluso fue una relación consentida. Entonces, en vez de manipular, Masalles lo que tiene que ir a donde pueden estar las raíces sociales y familiares de este tipo de problemas. Comenzando por el embarazo en adolescentes. Ya hablaba al principio de la educación. Y no es la iglesia que se opone a que se eduquen debidamente nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, de qué hacer con su cuerpo y se le dé educación sexual. Esa iglesia lo que debe apelar es por los valores familiares. En ese caso, hay problema de formación familiar, hay separación de las parejas de un hogar. Entonces, no manipulemos el asunto, que no es verdad que se puede jalar por los moños en el caso del aborto para justificar una posición con un drama como el de San Francisco de Macorís. Fíjense, y en la parte final, por lo menos de esto, yo recién he actualizado el tema de la frontera porque hace menos de 3 meses hice el recorrido en todo Pedernales y por ahí. Es tétrico. Durante mucho tiempo en este pleito República Dominicana va a ser siempre quien tenga todo que perder. Todo que perder, porque es que cuando usted tiene una lucha con alguien que ya cayó en el punto extremo de que si mata no pierde nada, de que si no tiene hoy para comida no pierde nada tampoco. La extrema pobreza en Haití se vive en ese estilo selvático. Perdónenme, literalmente. Recorrer la frontera es caer hasta en una especie de pena de los militares que uno se iba encontrando. Yo visité por lo menos 7 fortalezas hace menos de 3 meses. Y cuando usted iba de fortaleza en fortaleza, usted encontraba a los dominicanitos guardias saliendo, compadre,
a ver si uno tenía algo con que hacerse gracioso con ellos. La situación ahí es tétrica y ellos mismos, los militares que son enviados ahí en condiciones de acaso para tener que comer, van haciendo unos niveles de tolerancia con el desorden para poder subsistir. No hay manera de explicar de que 2 guardias estaban en ese capítulo que planteaba Pablo. Señores, gracias por estar con nosotros en esta primera parte, pero hay más porque... Sí, vámonos a pausa. Cuando retornemos, el doctor Manuel María Mercedes, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos acompaña en la entrevista central. Ya regresamos. Con frecuencia hechos que nos hacen tocar fondo para hacer una revisión de cómo andamos a nivel de derechos humanos. Porque si eso se pierde, créanme que la falta de respeto a la vida podría ser lo peor. Y cuando incidentes como los recientes que vemos nos hacen ver que el semáforo está poniéndose en rojo, o sea, amarillo o que ya llegó a rojo, hay que hablar con el presidente de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes. Buenos días, gracias por estar con nosotros tempranito. Buen día a ustedes, a las personas que yo admiro y que le doy seguimiento. Entonces el honor es mío estar aquí con ustedes y cumpliendo con el deber. Doctor Mercedes, si es posible, y le agradezco sus palabras, si es posible iniciar con una especie de briefing. ¿Cómo está la situación de los derechos humanos en la República Dominicana? Alguien que da un seguimiento pormenorizado al tema de los derechos humanos. ¿Cómo ha ido esto de los derechos humanos en la República Dominicana en los últimos 15, 20 años? Mira, Pablo, muy mal. Y fuera de cámara tú dices, no, yo hablo con datos. Entonces nosotros en los derechos humanos hablamos con datos. En estos últimos 10 años, nosotros año tras año hacemos un informe sobre la situación de los derechos humanos. Desde ya hay una comisión técnica que está trabajando ese informe. Y como ya es el día 10, ya está casi puntualizando. Y la cosa que nosotros vamos a revelar el día 10 a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos deja muy mal parado al gobierno, al Estado en materia de derechos humanos. ¿No ha habido mejoría? No, al contrario, hay un retroceso en materia de derechos humanos en todos los aspectos de la palabra, porque la gente cree que derechos humanos es el tema que hoy tenemos en el tapete. Y eso yo quisiera ya que más de 20 años que yo tengo militando ahí de manera sistematizada en derechos humanos, un día no tener que estarme peleando todos los días con la policía o con los jefes de policía. Lo que yo aspiro es a que esta sociedad dominicana, en el marco de los pactos y convenios internacionales, en el marco de la Constitución, nosotros podamos disfrutar los derechos. Pero tómese su tiempo y explíquenos, más allá de los problemas con la policía, los otros elementos que tienen que ver con derechos humanos y que la gente no los ve, así, la gran masa no los ve así. Sí. Un poquito, ayúdenos en eso. Yo le voy a enviar un libro que yo titulé Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una herramienta de lucha para el siglo XXI. Y le hemos denominado los DESCA, y ahí abarcamos la integridad de los derechos. Porque cuando nosotros hablamos del derecho a la vivienda, resulta que cuando tú te vas a la vivienda con datos muy concretos, aquí tenemos más de 1 millón de dominicanas y dominicanas que no tienen casa. Y entonces te encuentras que desde el Estado se promueven los desalojos de barriada, que la gente con su esfuerzo, su sacrificio han construido una casita, y en vez del gobierno o el Estado, vamos a hablar, entonces resolver el problema de la vivienda, aquí no se puede hablar de vivienda, a pesar de algunos esfuerzos que debemos reconocer que ha hecho el Estado, pero es insuficiente para la gravedad del problema en materia de derecho que significa la vivienda. Cuando tú te vas al derecho penitenciario, te encuentras con 42 centros de privación de libertad, 22 en el viejo modelo, 18 en el nuevo modelo, con una población de 28.000 privados de libertad,
con un hacinamiento que sobrepase el 80%, con un 75% de preso preventivo, con ahora mismo hemos iniciado una campaña que aquí hay gente que están privados de su libertad, que es un derecho, por 500 pesos, por 2,000 pesos. Así es. Por el taxi para que lo lleven sí, al tribunal. Y donde el Estado invierte más. Cuando valoramos el derecho al trabajo, entonces República Dominicana, a pesar de los anuncios que se crearon tantas fuentes de empleo, pero vamos para que veamos los barrios, cómo están. Sí, pero doctor Mercedes, pero yo le pedía un poco la comparación, porque usted está hablando de realidades y si agarra los ítems de la Constitución para irnos a los derechos humanos no terminamos. Sí. Entonces lo que le pido es un poco el antes y el después. Por ejemplo, en el sistema penitenciario, todas esas críticas son válidas y están documentadas. Sí. Ahora, quizás lo que ha ocurrido en los últimos 10, 15 años con el nuevo sistema, que ya tiene un porcentaje importante, ha significado alguna mejoría. Sí, es verdad, y yo soy parte de ese nuevo modelo, y lo hemos estado impulsando. Pero ¿qué resulta? Que ya cuando tú vas para 14 años y 15 años, tú no me puedes hablar de nuevo, porque te va a llegar a los 18 y no existe esa voluntad política de hacer la transformación que conforme a los acuerdos que se ha llegado con el Estado Dominicano deberían hacerse para que el nuevo modelo se constituya. Yo debo aprovechar y saludar y decir, como decimos popularmente en el sur, juzgármela, porque el procurador ha anunciado un plan de humanización de la cárcel. Y yo le digo, mire, yo estoy dispuesto a acompañarlo y estoy dispuesto hasta a emplearme en la Procuraduría de manera honorífica para que ejecutemos eso, porque eso podría haber al paso con resolver uno de los problemas en materia de derecho que ahora mismo, porque yo te digo en estos 15 años, es que no podemos exhibir un derecho, un solo de los derechos fundamentales de vivienda, de educación, de trabajo, de medio ambiente, que el Estado Dominicano en estos últimos 20 a 25 años de vida democrática que ha tenido la República Dominicana puede exhibir. Pero en ese abanico de posibilidades en donde cuando estudiamos sabemos que los derechos humanos tienen tantas cosas pendientes, ¿cuáles son las más graves? El derecho a la vida, porque sin vida no hay derecho. ¿En qué campo? La policía, por ejemplo. Las ejecuciones extrajudiciales. Hemos tenido direcciones policiales que tienen máster en asesinatos, disfrazados y esas cosas. Ahora, ¿cómo se puede evaluar? Porque parecería que la gente aumentó su nivel de tolerancia, ¿o es que simplemente hay menos? No, lo que resulta es, cada año, el informe, nosotros decimos cuántas personas han sido víctimas de esas ejecuciones. Ahora mismo, la actual gestión, que va como para un año y tanto, ¿tú sabes cuántas lleva? 115 ejecuciones. Lo que pasa es que las ejecuciones es como el país. ¿Pero en el año? En el año. Entonces está muy por debajo del... No, en este año. Entonces está por debajo del promedio. Un poco. Porque aquí ha habido años de 435, 390. Es correcto. En ese aspecto hemos ido disminuyendo, pero nuestra aspiración es que no debe caer un solo en un país donde no existe la pena de muerte y que en una gestión policial que no ha concluido, en diciembre nosotros damos la data total. También en defensa de la policía, decir, doctor Mercedes, que también cuando se habla de intercambio de disparos, hay situaciones en que ciertamente hubo. Entonces, cuando se habla de intercambio de disparos, hay que tener la sospecha por la tradición, por el pasado, pero también darle a la policía la ventaja, el beneficio de la duda, en el sentido de que hay que, por ejemplo, casos como este, flagrante, como el de Moreno 27, es una cosa que después de ese video... O lo que sucedió ayer, pero a lo que sucedió anoche en Santiago, antes de anoche. Pero fíjate lo que pasa, Maquini, ¿qué es lo que resulta? Sí. Nosotros hablamos de luces y sombras. Entonces, si tú en medio de una oscuridad tienes un bombillito, ¿qué va a pasar? Que la sombra te va a ropar el bombillo y tú vas a quedar en la oscuridad. Es que nosotros clasificamos los casos específicos que son de ejecuciones extrajudiciales. Ni siquiera extrajudiciales, porque no es legal. No es legal. No hay pena de muerte. Porque esa es lo extrajudicial sería si hubiese pena de muerte. Porque, exactamente. Pero nosotros decimos extrajudicial porque si existiera la pena de muerte debería discutirlo en la justicia. Claro. Como pasa en aquellos países, de lo poco, a nivel de los 200 países que integran el mundo, solamente en 32 existe la pena de muerte.
Y esos 32 países están con el algo al cuello, como decimos, en los organismos internacionales de derechos humanos. Pero una pregunta. ¿Ha planteado que los derechos humanos se han llevado a las escuelas? Sí. ¿Qué pasa por ahí? No, fíjate, nosotros iniciamos una lucha porque aquí se llevara la Constitución a las escuelas. El Tribunal Constitucional, tenemos que reconocer, no escuchó. Tramitó ante el Poder Ejecutivo la necesidad de que en las escuelas se llevara la Constitución para arrancar. ¿Y qué resulta? El Poder Ejecutivo dictó un decreto en la que obligaba de carácter obligatorio el establecimiento de los elementos básicos en materia constitucionales. ¿Qué ha pasado? Aquí se da derecho constitucional en una sola escuela que dirige una fundación porque lo apadrina la Comisión de los Derechos Humanos. Después en ninguna más escuela. Trabajamos un material, yo se lo voy a hacer llegar, un material excelente hasta por grado, desde el primer grado hasta el sexto grado. Sin embargo, a pesar de los grandes recursos que tiene el Ministerio de Educación, no ha podido, en una sola escuela del sector público, no se ha instituido la materia. Pero hay que sentarse a pelear eso. Pero le estamos peleando. Pero la currícula del Ministerio de Educación, ¿no hay dentro de una materia los valores de la Constitución? No, por eso el decreto y por eso inclusive a convenio, porque aquí lo que tú quieres que no se haga, mándalo a un convenio o mándalo a una comisión. Una comisión. Pero nos estamos saliendo un poquito de algo que es fundamental, y es esto de las ejecuciones, de los asesinatos. ¿Qué puede explicar por qué hay un señor que está atrapado en un apartamento con 2 niños, pidiendo clemencia, absolutamente rodeado, dando gritos desesperados? ¿Por qué la policía? O sea, ¿qué explicación tiene? Porque incluso a veces está lo de la venganza, ¿no? Si mató a un miembro de la Fuerza Armada, le damos para abajo. Hay una cosa así, pero hay casos donde ni siquiera es un simple gran ladrón, por supuesto, ¿no? Y está totalmente rodeado. Porque desde su experiencia, ¿qué puede explicar eso? Porque uno como ciudadano no lo entiende. No, ni se va a entender, porque hay que estar en el escenario para uno entenderlo. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo digo responsablemente, es la complicidad que tienen miembros de la Policía Nacional con el crimen de la delincuencia en este país. Por ejemplo, sí, por favor. Por ejemplo, nosotros investigamos lo que reciente pasó con la DNCD, lo resaltaste mucho, de 2 comerciantes, que cuando nosotros vamos a averiguar qué pasó, determinamos que ahí se hizo una masacre. Pero cuando vamos al barrio, pero que ellos hicieron eso incómodo, porque ya lo que ellos iban persiguiendo, ya sabían que la DNCD se iba a lanzar al otro día en la mañana. Entonces, ¿cómo lo saben? Por la conexidad. Esos casos como el que ahora reciente pasó, ¿tú sabes por qué? Cuando uno investiga, es por los peajes que se paga aquí. No, porque el peaje cuando yo voy a Baní. Explíquenos qué es. No, espérese, porque uno a veces habla entre nosotros y que el ciudadano es bueno que se le explique, que nos está viendo. Sí. ¿Qué es eso de pagar el peaje? El peaje es que aquí hay comandantes de jurisdicciones policiales que los viernes y los sábados los oficiales que ellos tienen a su servicio y a su mando tienen que llevarle una cantidad de dinero determinado para ellos poder mantenerse en el cargo. Y en consecuencia esos oficiales tienen que salir a buscar ese dinero. Entonces, ¿dónde lo buscan? O en los puntos, por eso es que aquí hay tantos puntos de droga, o con estos muchachitos que se dedican a hacer estos tipos de actos ilegales. Exactamente. Pero lo que usted está diciendo es terrible. Bueno, pero es que ellos saben y ellos saben. ¿Esto usted lo ha conversado con el general Aldrin, con el director? No me ha valido. Inclusive le he conversado tanto que ya no se lo digo y que ya no le digo, pero mire, porque entonces tú sabes cuál es la solución que ellos plantean. Yo voy y le digo, mire, Manuel María, mire, está haciendo esto, está cobrando los peajes, entonces me quitan a Manuel María de aquí, me sacan de CDN y entonces yo cojo para otro canal.
¿Te entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que estos muchachos, cuando se rebelan que ya no pueden seguir pagando, entonces le hacen la vida imposible y entonces terminan ejecutándolo. Pero doctor Mercedes, pero al mismo tiempo, ley orgánica de la policía, no, pero eso no, todo lo que más, eso ha quedado en letra muerta. Pero en letra muerta. ¿De verdad? Claro. Y te voy a poner un ejemplo de lo que es una letra muerta, pero antes de ahí, fíjate, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ellos lo ejecutan? Porque ellos saben que si lo detienen, sí, entonces estos muchachos pueden revelarlo. Entonces, hay un refrán popular que dice que el muerto no habla. Entonces, la mayoría de los casos, ¿tú sabes por qué quedan impunes? Porque si al acusado lo eliminamos físicamente, los muertos no hablan, ya ahí mismo que se cerró el expediente. ¿Con qué frecuencia ustedes reciben gente que se les viene a desahogar con realidades así? Caso concreto, mira, a mí me quiere matar el general, a mí me quiere matar el coronel, el capitán, porque yo no estoy flojando. ¿Con qué frecuencia? ¿Les llegan casos materiales? Diario. Y yo puedo, si ustedes quieren un día en la comisión, nosotros recibimos de 3 a 5 casos como promedio. ¿Diario? Diario. Ese informe que nosotros vamos a publicar el 10 va a revelar cómo las torturas no han desaparecido, los maltratos, las partes que dejan inliso a los jóvenes para que no se puedan mover con disparos aquí. Ese caso que ahora... Los cirujanos, los famosos cirujanos. Eso se permanecen ahí. Lo que pasa es que no se le da la dimensión, porque otro elemento... ¿Mejoría o empeoramiento, doctor? Sí. ¿Mejoría o empeoramiento? No, empeoramiento. Oh. Y tengo datos y puedo ir a un debate con los que creen que no y los que creen que sí, para nosotros desde la perspectiva de derechos humanos, demostrar cómo están los derechos de la República Dominicana. ¿Usted ha conversado esto con el procurador? Porque los informes, las estadísticas de la Procuraduría General de la República plantean cierta mejoría. Entonces ahí hay un choque que sería bueno un diálogo entre ustedes. Sí, y... unificar criterios, como dicen los PLDistas. Pero... Ese es el gran problema, que lo dicen los PLDistas. Entonces unificar el criterio puede ser complicado. Y el papel toma todo, porque fíjate cómo salió la policía. Fue un intercambio de disparos, lo del joven. Yo le he dicho, y si es así que lo demiente el vocero y que lo demiente el actual director, no den esas informaciones crudas, porque al final ustedes caen en el descrédito. Por eso en todas las encuestas la policía no pasa el examen. Nosotros acabamos de hacer una encuesta y resultó que el 75% de la gente en los barrios de a pie, como le decimos, no creen en la policía. Y eso es grave. ¿Por qué? Por esas situaciones. Porque ellos dan, y ustedes lo saben más que yo como periodista, que primero investiga la fuente. No venga que Manuel María me dijo que doy 2 son 4. No, espérese. Porque no hay prisa. En materia del crimen no hay prisa. Entonces ellos quieren trabajar en la misma medida que los medios trabajan rápido y como están estas redes sociales y salen a hablar tonterías. Lo que pasa es que no todos los días hay un video para desmentir. Sí. El problema ahí fue el video. Bueno, pero como ese caso, yo le puedo traer 10 casos que tenemos en los derechos humanos. Y cuando ustedes reciben esa clase de casos, ¿ustedes orientan a la gente? Sí, claro. ¿O se limitan a la denuncia? No. ¿Hay un equipo legal que trabaja? Un equipo legal, y aprovechamos aquí para anunciar que todos los familiares, todas las víctimas que se vean en el marco de esta situación, los derechos humanos tienen un equipo legal dispuesto a servirle sin ningún costo, sin tener que pagar honorarios. Porque es que no podemos seguir tolerando esto, porque la Constitución en su artículo 7 habla de un Estado democrático, social y de derecho. Entonces, este Estado ni es democrático, ni es social, ni es de derecho. Entonces, los dominicanos y las dominicanas que estamos preocupados porque no, ¿para dónde va a ir? ¿Para dónde ustedes se van a ir? Es aquí, entonces el pleito tenemos que echarlo aquí. Entonces nosotros llamamos a los dominicanos y los dominicanos que es aquí a través de elevar el nivel de conciencia y de participación de la sociedad, porque hay cosas que no las podemos seguir tolerando. Esas ejecuciones de estas 115 ejecuciones que en lo que va de año se han hecho, de los cuales 10 de ellas han sido tal y como sucedió en ese apartamento, o como la que sucedió en Santiago, o como la que sucedió en lo que ha sucedido en Moca, lo que está sucediendo en el este, lo que sucedió en el Capotillo.
no podemos seguir tolerándola. Con la agravante, doctor Mercedes, que el día que ocurre un verdadero intercambio de disparos, nadie lo cree. Se lo cree, lo que es peligroso porque ellos tienen la exclusividad de la violencia como aparato represivo del Estado, que se decía antes. Pero la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿hasta qué punto guarda relación lo que hemos hablado hasta ahora con los actos de vandalismo que se están dando de parte de la misma población? Es decir, en la tienda del pueblo se está quemando y la comunidad no busca agua como cuando uno era muchacho, sino que se suma al saqueo. ¿Qué relación usted ve en estas dos situaciones? Sí. Hay un nivel o sea, ya la sociedad dominicana no cree en las autoridades. Y entonces ellos ven desde los barrios, pero mira cómo estos se llevan el país y nada sucede, sin justificar. Entonces, nosotros en el marco de esta situación y nada pasa y no hay sanciones, entonces la impunidad se está imponiendo para toda la parte, porque la población de abajo dice, pero si no hay impunidad, si hay impunidad para los de arriba, pues vamos nosotros a hacer también para que la impunidad, y es tan así. Vamos a poner un caso que reciente pasó con la cervecería. Si yo hubiera sido Ministerio Público, todo eso que hicieron eso, al otro día estoy solicitando medidas de arresto. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa en las distintas comunidades. Entonces, eso nos está llevando a un camino peligroso, porque entonces la gente quiere hacer la justicia por su propia mano en una época ya. Hablar de hacer la justicia en esta época. Y a veces la injusticia por su propia mano. Y a veces la injusticia también. Entonces, esto conlleva a que esa situación, y entonces caemos en otra situación, por ejemplo, que es lo que aquí está pasando, que agarran a un delincuente y agarrémoslo, entreguémoselo a las autoridades para que lo sancionen. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí nosotros tenemos una lista de acribillamiento que ha estado pasando, que eso en una sociedad no se puede aceptar, no se puede permitir. Que agarremos a un ciudadano que verdaderamente violó la ley y entonces lo vamos a ejecutar hasta quemarlo, como han sucedido casos que llevan. Por eso de derechos humanos nosotros hemos dicho en los casos recientes que son actos cruel, inhumano y degradante, que transgreden la Constitución, que transgreden los pactos y convenios internacionales, el Código Penal. Inclusive es mucho más grave, porque en el país hay un protocolo y cada institución de organismo de seguridad debe darle a su efectivo que salen a la calle, decirle, mire, ¿cómo comportarse? ¿Qué se puede, qué no se puede? Y dice la ley en qué circunstancia únicamente se puede hacer el uso del ejercicio de la fuerza. Ya hay un código de la calle que es totalmente distinto. Doctor, una pregunta interesante. En materia de país pasa lo que en la casa. De repente yo creo que se me está descacarando la vida y cuando veo para donde el vecino, pues resulta que no, espérate que vamos para acá. ¿Cómo está República Dominicana en comparación con otros países? Porque vemos que hay mucho caos y mucha anarquía. ¿Estamos en desventaja o efectivamente podríamos decir que pese a todo esto mal hay avances? No. En comparación con otros países. Si tú buscas las estadísticas internacionales, en el único rango, y de eso quienes saben más que nosotros, es en la economía. Ahí estamos en primer orden, con el agravante de que ese incremento económico no se manifiesta en los barrios, por eso la delincuencia, por eso la violencia, por eso hay una desesperación en materia de cómo están esos barrios y el nivel de pobreza y desempleo. Sí, pero todavía nosotros no hemos llegado a la centroamericanización. O sea, nosotros no le llegamos a Honduras, a El Salvador, ni a México. Quizás nos lleva la ventaja Costa Rica y Nicaragua, que la seguridad no es un gran problema todavía. Pero nosotros, en la Liga Centroamericana y del Caribe, incluso por tasas de homicidio, también estamos mucho mejor que la mayoría. Pero no estamos muy lejos. Aún, porque por ejemplo, República Dominicana, en Colombia hay una situación que aunque se ha paleado en términos de los acuerdos que se ha firmado con la guerrilla, y cuando tú buscas las estadísticas en materia de muerte por ejecuciones, te das cuenta de que no. No, por eso no le mencioné
Colombia, porque lo de Medellín es casi milagroso. La perfecto, de pero en comparación con la situación de El Salvador, tú te das cuenta, dije, pero bien, allá se dan fenómenos que como consecuencia de un conflicto que ha venido surgiendo y de estos procesos que se han dado, y no tienen el criterio en materia económica, o sea, este boom económico que supuestamente tiene la República Dominicana no lo tienen esos países, porque un elemento que contribuye a la delincuencia es la falta de oportunidades y de que tienen los jóvenes en la mayoría de barrios, y cuando esta desigualdad social que tanto campea en nuestro barrio, eso se va a manifestar abajo, y eso trae como resultado entonces el incremento de la violencia. Entonces, cuando analizamos todo esto así, y cuando vemos las diferentes encuestas que se hacen a nivel de los países para determinar cómo anda la violencia, cómo anda el cumplimiento de los derechos humanos, cómo anda la inseguridad, República Dominicana no lo pasa. Esa es la verdad. Yo no quisiera que eso fuera, por lo que ha sido nuestra lucha, por tener una República Dominicana democrática, porque en un país, República Dominicana, pudiéramos tener en lo que nos inspiró a nosotros el país que Duarte soñó, pero con este esquema y con esta estructura política que nosotros tenemos en el Estado, en donde no existe un poder judicial independiente, las altas cortes, ninguna pueden hablar de independencia, y con la gravedad ahora que para nosotros, desde la perspectiva de derechos humanos, no tenemos la menor esperanza de que lo que va a salir del Consejo Nacional de la Magistratura pueden modificar y cambiar ese panorama. Y quiero juzgármela aquí, porque yo tengo la información que lo que se pretende hacer con el Tribunal Constitucional es un traje a la medida para tratar de imponer la reelección de ese tribunal. Ya eso no son derechos humanos, son derechos electorales. Pero entonces, ¿existe esa posibilidad? Claro, pero es que el derecho... Un traje a la medida. Un traje a la medida, no. Pero es que, Víctor... Yadis. Si no hay un poder judicial independiente donde los ciudadanos podamos acudir, si no existe un tribunal constitucional para que el derecho a la vida se pronuncie. ¿Ustedes no están conformes con el trabajo del Tribunal Constitucional hasta ahora? No estamos, no. Y con lo que viene, peor. Viene una Suprema Corte de Justicia que el Consejo debe evaluar, pero ¿qué resulta? Que son jueces y parte. Es igual como le hemos dicho, y aprovechamos este espacio al director de la policía. Mire, que ustedes no pueden ser juez y parte. La policía no se puede investigar hacia a la policía. Y entonces nos embullan cuando sucede un hecho como este de Santiago antes de ayer, como este caso de Pantoja, como el caso de la NSD, que crean una famosa comisión. Muchísimas gracias, doctor Manuel María Mercedes, presidente de la comisión del Comité de los Derechos Humanos en República Dominicana. Muchísimas gracias, volveremos a encontrarnos. Siempre así. No se vaya tan lejos. Ya regresamos. La Iglesia Católica tiene una actividad que se puede decir es ya tradicional. Es un paso por la familia, es una caminata, y para que nos invite a la misma tenemos a Israel Vargas, que es del comité organizador. Buenos días, Israel. Buenos días, un placer estar aquí compartiendo con usted y aprovechando el momento para anunciar y reiterar la misma invitación a participar en la caminata Un Paso por mi Familia, ya en su 6ª edición, a celebrarse este próximo domingo 18, a partir de las 9 de la mañana en la avenida George Washington, esquina Abraham Lincoln. Estaremos caminando hasta el Parque Eugenio María de Hostos, y la invitación es a que toda la familia de Santo Domingo camine junto a nosotros en unión. Toda la familia completa está invitada. Vamos a caminar en defensa de los valores de la familia, vamos a caminar en defensa de la vida, de la unidad, de la honestidad. Así es que esperamos la participación de todos y verlos por allí este domingo 18
a las 9 de la mañana en la avenida George Washington. ¿Esta es una actividad de la Arquidiócesis de Santo Domingo o es una actividad nacional de todas las otras arquidiócesis? No, en realidad es una actividad organizada por la Vicaría Episcopal de Pastoral, Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Todas las demás diócesis y arquidiócesis estarán organizando su propia caminata. ¿Ese mismo día? Ese mismo día, en horarios diferentes, pero ese mismo día. Y están invitadas a todas las personas, habidas y por haber, otras denominaciones cristianas. No hay ningún problema, año tras año se unen a nosotros otras miembros de otras denominaciones cristianas, iglesias evangélicas, por ejemplo, y están invitados todos. Es una actividad abierta para toda la familia, para que toda la familia defienda los valores en estos momentos que estamos viviendo. En caminatas anteriores he visto la presencia de algunos políticos. ¿Tampoco hay restricciones? Tampoco hay restricciones. De hecho, contamos pues con el apoyo de la vicepresidencia de la República, quien año tras año nos acompaña. También la primera dama ha participado con nosotros y esperamos que esté allí también presente, si el Señor lo permite. En años anteriores he visto que al final de la actividad hay algunas actividades festivas e incluso creo que una Eucaristía. Sí, la actividad concluye con una Eucaristía y una presentación artística de los principales y más destacados artistas de música cristiana. Estarán allí presentes acompañándonos para disfrute de toda la familia. Es una caminata enfocada en la familia. ¿Eso es porque noviembre es el mes de la familia o coincide con alguna otra festividad religiosa? No, es realmente porque es noviembre, como usted bien ha dicho, el mes de la familia, y estamos allí precisamente como parte de las actividades que celebra nuestra Iglesia Católica en el mes de la familia. Bueno, ya se ha hecho tradicional. Esta es la sexta vez. Esta es la sexta edición y esperamos que contar con el apoyo de toda la familia año tras año, porque esto, Dios mediante, seguirá editándose siempre en defensa de los mejores valores de la familia. Por la característica, la composición de los participantes, ustedes tienen un perfil. ¿Es una actividad que mayormente asisten jóvenes, asisten mujeres? ¿O es más o menos una combinación de distintas edades? Es una combinación de distintas edades. Allí van jóvenes, jovencitos, adultos, envejecientes, y todos son bienvenidos. La familia completa, la arquidiócesis completa está invitada a caminar con nosotros por la familia. Bueno, al final vamos a hablar un poco del hogar y de los valores familiares. Yo extraje una cita de un artículo del psiquiatra José Miguel Gómez. Él siempre nos acompaña aquí los viernes, y su artículo de ayer en el periódico El Día estaba referido al hogar, a la familia. Y dice el psiquiatra Gómez: la familia es el primer espacio para la construcción de la personalidad. En ella se aprende y se enseña a ser persona. Creo que es la concepción, la valoración que ustedes tienen del hogar, de la familia, y por eso ahora ponen el acento en la familia, en la educación hogareña. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, definitivamente en la familia es donde se forma, ¿verdad?, en valores a los hijos, y como todos sabemos, los jóvenes son la esperanza de la sociedad. Por tanto, así como vaya la familia, así mismo irá la sociedad. Hoy en día se habla de crisis. Nosotros decimos que la familia no está en crisis, que hay familias que están en crisis, pero que hay muchas familias que estamos de pie y en defensa de los mejores valores para la familia y para la sociedad. Bueno, usted considera, porque podría ser excepcional, porque la percepción generalizada es que los valores familiares están en crisis, pero usted dice que es excepcional la crisis en algunas familias. Decimos que hay familias que están en crisis, pero no podemos decir que la familia está en crisis, porque la mejor muestra es la invitación que hacemos a la actividad de este domingo, donde usted verá miles de familias que estarán allí diciendo presente y en defensa de los mejores valores de la familia y de la sociedad. Bueno, vamos a reiterar la invitación, domingo 18. A partir de las 9 de la mañana, avenida George Washington, empezamos desde la Abraham Lincoln hasta el Parque Eugenio María de Hostos. Reiteramos la invitación a toda la familia de Santo Domingo
para que nos acompañe y esté presente en esta actividad. Bueno, don Israel, las gracias por estar presente. Muchas gracias. Nos unimos a esa invitación. Esperamos, y cuente con Enfoque Matinal. Esperamos contar con ustedes. Estaremos por allá y le daremos la debida cobertura. Dios mediante. Muchas gracias. A ustedes. Nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Qué bueno que seguimos en Enfoque Matinal, qué bueno que nos acompañan y qué bueno que se están preocupando por la calidad de nuestra democracia. Estamos recibiendo aquí al señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Jaime Francisco Rodríguez, que trae una nueva buena y tiene que ver con democracia. Hablemos de la calidad de la democracia y ese seminario que ustedes van a ofrecer. Bienvenido. Bueno, muchas gracias y buenos días tanto a usted como a todo el país en esta oportunidad de promover lo que es el seminario Calidad de la Democracia, que estará desarrollándose a partir de mañana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con una conferencia de apertura a cargo del doctor Julio César Cataño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, quien estará abordando temas muy interesantes, dentro de ellos los retos y desafíos que tiene el sistema institucional y los partidos, movimientos y agrupaciones del país en materia de democracia frente a la nueva normativa 3318 que tiene la República Dominicana. Bueno, el inicio, las palabras centrales, el discurso central no puede ser mejor, pero hablemos de otros participantes, disertantes en el seminario. ¿En qué va a consistir? Horarios, a ver. Bien, este es un seminario que se apertura a las 6 de la tarde en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas mañana miércoles. Okay. Y tendremos también un homenaje a la vida y obra y al gran legado de José Silia Gatón, un intelectual académico de grandes obras en materia electoral, en materia de ética política, ética ciudadana, que el gran intelectual de la ética en la República Dominicana. Así es, nosotros lo tenemos como el gran estandarte de la ética de la República Dominicana. Por lo tanto, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en el marco de esta apertura, le está dedicando tanto el seminario como también un gran reconocimiento a ese gran legado del doctor José Silia Gatón. El jueves ya continuamos entonces con el desarrollo del seminario. Para el jueves tenemos la apertura a las 9 de la mañana con la doctora Rosario Espinal, que estará trabajando cultura política en la República Dominicana, y a su vez también con un intercambio con relación a los participantes referidos a esta temática tan trascendente y que nos trae la distinguida académica, intelectual e investigadora Rosario Espinal. Posteriormente continuamos nosotros con el máster politólogo, director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral, Mario Núñez, que estará trabajando el calendario electoral, los regímenes y además también los plazos que tiene el sistema de cara a las elecciones 2020. Y también de la mano de Wilfredo Lozano tendremos todo un conjunto de ponderaciones sobre el sistema de partido en la República Dominicana. Por lo tanto, eso es solo el panel de media mañana que tiene el seminario académico Calidad de la Democracia. Después continuamos entonces con otros paneles invitados. Ya tenemos a líderes políticos del país, de las distintas organizaciones que existen. Y habrá un debate con representantes de las organizaciones con el tema Calidad de Democracia, uno del PLD, uno del PRM. ¿Hay algo parecido a eso? Sí, claro que sí. Tenemos tanto invitados a los líderes de partidos políticos mayoritarios como también minoritarios. Dentro de los partidos mayoritarios tenemos invitado a Reinaldo Párez Pérez, que estaría también trabajando el tema de la ley de partido y calidad de la democracia el viernes. Tenemos invitado también a Miguel Vargas Maldonado del PRD, que estaría también participando, a la distinguida Carolina Mejía, secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, que estaría siendo parte del mismo panel, y también a la distinguida Miriam Díaz, coordinadora nacional de participación ciudadana, en un gran panel, también aperturando el viernes en horas de la mañana en el Paraninfo. ¿Conferencias o paneles? Porque, insisto, me interesa lo del debate de ideas. ¿Son discursos separados o en algún momento habrá un conversatorio? Sí, nosotros tenemos sesiones de conferencias y también tenemos unos 5 paneles, que es conjunto de líderes de partido, todos en una misma mesa, planteando sus enfoques
planteando sus fundamentaciones y sus reflexiones referidas a la ley de partido y las normativas en materia electoral en la República Dominicana, dentro de ellos lo que hemos mencionado. Sí. Y además una apertura al público para preguntas e intervenciones que estaría realizándose en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Perfecto, esto es en el Paraninfo a partir de mañana 6 de la tarde, me dijiste, así y va a durar viernes... Miércoles, jueves y viernes. Perfecto. Por lo tanto, la UAS está abierta a la democracia y contribuyendo para que cada día tenga más calidad. Por lo tanto, les invitamos a ese liderazgo nacional para que se dé cita y a su vez también para que activamente participe de este importante seminario académico Calidad de la Democracia. Gracias al doctor Jaime Francisco Rodríguez. Bueno, muchas gracias a ustedes. Continúa Enfoque Matinal. Continuamos con Enfoque Matinal. Nelson, esto pasa en la mejor familia de Gascue, ¿eh? Eso sí. Eso es así. Tan buen piquero como era yo. Si ustedes se enteraran de aquel lado de la pantalla. No, ya vamos al final. Yo tengo dos comentarios, o más que eso, dos anuncios. Uno es que hoy se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura. Reunión a las 4 de la tarde en el Palacio Nacional. El Consejo deberá conocer el proyecto de reglamento o de modificación al reglamento que se le encargó a una comisión. También imagino que le echará un vistazo a los 72 preseleccionados para ocupar las 4 plazas vacantes del Tribunal Constitucional. Recuerden que hasta el 23 de este mes estarán abiertas la posibilidad de hacer reparos y objeciones a esas 72 personas que han estado publicadas ahí en el portal del Consejo de la Magistratura, y a los postulantes se les darán 3 días por si lo consideran pertinente y necesario, respondan esos reparos y esas objeciones. Entonces, luego se entrará ya formalmente a las evaluaciones que serán públicas de los aspirantes al Tribunal Constitucional. Luego entra al terreno de la evaluación de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, que imagino eso será ya adentrado el próximo mes, que es diciembre. Vamos a ver cómo se maneja el Consejo con tantas fechas festivas que hay en diciembre. Atención entonces, reunión esta tarde del Consejo de la Magistratura, algo que es de interés nacional. Lo otro que quería comentar es que el análisis político se ha estado devaluando poco a poco y se dicen cosas. Entonces, a veces el análisis deviene en reflejar y comentar obviedades o en violentar lo que son los hechos, que son tiesos a veces. Por ejemplo, los precios de los combustibles, que ya llevan unas 4 semanas bajando sostenidamente. Entonces hay políticos, hay comentaristas que dicen, wow, es un plan del gobierno porque no se atreve a aumentarlo por las amenazas de huelga. No, realmente están reflejando los precios del barril de petróleo en el mercado nacional. ¿A qué voy? Estuve revisando, y eso puede hacerla cualquier mortal, cómo está hoy el precio del barril de petróleo. Está a 58.76. El viernes de la semana pasada, cuando Industria y Comercio publicó los precios para la semana siguiente, estaba a 60. Es decir, que ya ha bajado algo más de $1. En ese sentido, esta semana se espera que baje el precio del barril de petróleo. El West Texas, que es el que nosotros nos guiamos, el Brent está a 68.74 bien alto. Entonces, desde la primera semana de octubre, los precios del barril de petróleo han venido descendiendo vertiginosamente y han bajado al sol de hoy prácticamente $18. Entonces, el gobierno está compelido a aplicar aquello de que si sube, sube, si baja, baja. Hoy, reitero, el precio del barril West Texas está a 58.76, bajando. Es decir, invariablemente gasolina más barata para la próxima semana.
Bueno, y terminamos con dos notas sociales. Primero, un abrazo grande a don Pepín Corripio, reconocido con la Orden al Mérito de Santo Domingo por parte del ayuntamiento. Usted sabe que don Pepín está muy metido en esto de impulsar el apoyo a los emprendedores y ese es uno de los temas del actual alcalde David Collado. Entonces, ese reconocimiento más que meritorio, que por cierto, tildó de arbitrarios a los impuestos que se cobran a los emprendedores. El gobierno va a tener que trabajar eso. Y la otra notita antes de irnos es el otro abrazo grande a un viejo amigo, también amigo viejo, que se llama Roberto Santana Sánchez, ex dirigente estudiantil, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El abrazo grande, salud y felicidad. Señores, mañana va a ser otro día, van a ocurrir otros hechos y estos tres señores estarán aquí y la dama para comentarlos. Sean felices.